Habla, Padre Celestial, a mi vida, habla a mi corazón, habla a mi espíritu, Señor, a través de esta palabra, Dios. Y que sea de completa edificación para esta casa, Señor. Gracias, Dios mío. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, 8 al 44. Pero yo quiero hablar y mencionar este punto que está en el 18 al 25, donde ahí se muestra el poder, el amor, la misericordia, la fe, la confianza. Se muestran tantas cosas en estos versículos. Y vamos a leer la palabra del Señor del capítulo 4 al versículo 18. Y dice de la siguiente manera: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado: piensa, he aquí la tsunamita. Amén. Muchos habrán escuchado acerca de la tsunamita y habrán escuchado acerca de Eliseo, también de Elías. Y vamos a hacer una breve historia acerca de quién era Eliseo y de cómo fue formado Eliseo. Sabemos que Eliseo fue el discípulo de Elías. En el momento que Elías pasó junto a Eliseo y puso su manto sobre él, o lo pasó sobre él, Eliseo se dio cuenta que esta persona que pasó junto a él era un varón de Dios, una persona que portaba sin haber hablado, sin haberle dicho una u otra cosa. Cuando Elías pasó junto a Eliseo tuvo una reacción. Eliseo pudo reconocer el poder, pudo reconocer la unción, pudo reconocer quién estaba pasando junto a él. Eliseo pudo darse cuenta en la vida que él llevó junto a Elías, lo que hacía Elías. Eliseo pudo ver, pudo observar, pudo aprender, pudo moverse en el ambiente que se movía Elías y pudo aprender mucho de Elías. Y al punto
que dice que cuando Dios se llevó a Elías en un torbellino, Eliseo le dice a Dios: yo quiero no lo que tenía Elías, yo quiero el doble de lo que tenía Elías. Y dice la Biblia que Eliseo también se consiguió un discípulo. Ahí está su nombre, el discípulo de este varón es Giezi. Eliseo tenía un discípulo que caminaba con él, andaba con él, vivía con él, le atendía, era un servidor, pero había una diferencia entre Eliseo y Giezi. Giezi no pudo darse cuenta con quién él estaba caminando. Giezi no sabía o no podía reconocer el poder y la unción que portaba Eliseo, aún estando junto a Eliseo constantemente. Y la historia de esta tsunamita, dice la palabra del Señor en el versículo 8: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y él se caminaba con Eliseo. Pero la palabra del Señor dice que la tsunamita que lo veía pasar, ella pudo identificar algo diferente. Dice que la palabra del Señor, que ella le invitaba a su casa a que pasara a comer. Ella le decía insistentemente que fuera a su casa a comer. Eso significa que Eliseo constantemente pasaba por ahí. ¿Por qué Eliseo pasaba por ahí? Porque Eliseo iba de camino al monte Carmelo a encontrarse con Dios. Y cada vez que Eliseo iba para el monte Carmelo a buscar la presencia del Señor, cuando él iba o cuando bajaba, tenía que pasar por ahí. Dice la palabra del Señor que esta mujer era una mujer importante. Una mujer importante, o sea que ella tenía un alto nivel social, puede decirse, que no tenía necesidad de muchas cosas. Esta mujer tenía una casa con bastante, puede decirse que comida, pues, para compartir, porque hacía eso. Ella invitó a Eliseo y dice la palabra del Señor que Eliseo accedió. Esta mujer pudo darse cuenta en ese tiempo que Eliseo iba a la casa de ella a comer. Dice la palabra del Señor que ella le dijo a su esposo: el varón que viene a la casa de Dios es un hombre de Dios. Me he dado cuenta que es un hombre de Dios. Me he dado cuenta, o sea, ella pudo sentir, ella pudo darse cuenta, ella pudo palpar lo que portaba Eliseo. Ella pudo entender el nivel en el cual se encontraba Eliseo. Y en ese instante, cuando ella pudo captar la atención del varón de Dios, ella hizo algo maravilloso. Y lo maravilloso que ella hizo fue que lo compartió con su esposo. Ella compartió con su esposo y dijo: ese hombre es un varón de Dios. Y vino y involucró a su esposo y le dijo: hagámosle un aposento. Hagámosle un aposento. No sé si
dio tranquila, como dice la palabra, que ella insistentemente le invitaba a que fuera a su casa a comer. No se bastó con eso, sino dice la palabra que ella le dijo a su esposo que hiciera un aposento para el varón de Dios. Hoy yo puedo ver esta hermosa estructura donde estamos en este lugar. Y quiero decirle, cuando la persona que Dios trajo a caminar por estas calles, de repente en nuestra mente y en nuestro corazón no estaba quizás esta idea, o no había nacido todavía esta idea, pero de repente nace en el corazón de Dios imponernos a nosotros la idea de edificar un aposento para Jehová. Y lo maravilloso de esto, de lo que está pasando en esta historia, trayéndolo a lo que nosotros estamos pasando en este lugar, es que quiero compartirle algo breve acerca de la casa del Señor. Es que nosotros en este lugar, como familia, no le estamos edificando a cualquiera. Nosotros no estamos edificando para la pastora Yamina de Hurtado. A ustedes no están edificando en este lugar para Noel. Ustedes no están edificando para algún líder en específico en este lugar. Lo que se está construyendo, todas estas paredes que se están haciendo, todo lo que se está haciendo en este lugar, lo estamos haciendo porque yo siento en mi corazón que lo estamos haciendo para que venga a este lugar el Dios Todopoderoso. Este aposento es para Él. Este aposento es para que Él pase a este lugar y se quede en este lugar. No solamente vaya de camino y pase de largo, sino que Él vea que hay un lugar que fue edificado para que Él se quede, para que Dios se quede en este lugar. Dice la palabra del Señor que esta mujer le dijo a su esposo: hagamos un aposento y pongamos una cama, pongamos una mesa y pongamos luz. No le pusieron allí ni televisión ni nada de eso en que entretenerse. Le pusieron una cama, una mesa y una luz. Lo que quiere decir que esa mujer, cuando estaba construyendo en ese lugar, ella estaba llevando al varón de Dios a una necesidad propia de ella. Ella no le llenó la casa de un montón de cosas para que él pudiera. Allí en ese lugar había una mesa y una lámpara, porque allí lo que iba a entrar era palabra de parte de Dios. Allí había una mesa y una silla, porque ese profeta que iba a entrar a esa casa iba a traer palabra para su hogar. Iba a traer esa voz que ella necesitaba, porque dice la palabra del Señor que esta mujer tenía criados. Allí está lo que acabamos de leer. Cuando el niño fue a donde su padre, dice que él estaba con los segadores. Quizás tenía una viña, tenía mucha comodidad, pero ellos decidieron también implementar o meter a su casa al varón de Dios. Y dice la palabra del Señor que después que Eliseo se quedó un día allí en la casa de ella, le dice a Giesi que la fuera a buscar, y él le pregunta que si ella quería un favor, y le dice: si quieres,
Yo puedo hablar al rey por ti, o al general si tú quieres. Y ella le dijo, yo vivo aquí, en este lugar, este es mi entorno, como diciéndole, yo no necesito nada de lo que hay allá. Yo no necesito nada de lo que haya, lo que el mundo me ofrece. Yo no necesito nada de eso. Yo lo que quiero, lo que realmente necesito, es que cada vez que pasen por este lugar, entres a mi casa, vengas a mi casa. Porque ella tenía una necesidad que no podía explicarla, no quería decirla. Sin embargo, Giezi le dice a Eliseo, ella no puede tener hijo, no tiene hijo. Y Eliseo le dice, el próximo año para este tiempo tendrás un hijo, y nace el niño. Nace el niño y resulta que el niño, dice la palabra del Señor, que el niño se enferma con un dolor de cabeza y muere. Amén. Esta historia es bastante larga, yo la estoy resumiendo. Cuando el niño muere, se lo llevan, ella toma una reacción muy maravillosa. Nosotros a veces cuando se nos presenta algún problema, nosotros buscamos nuestra fuerza, mi conocimiento, mi sabiduría. Yo busco la manera intelectual de resolver ese problema. Yo busco la manera de desarrollar de una u otra forma algo para que mi necesidad no se alargue y se acorte. Pero la palabra del Señor me dice que ella tuvo a su hijo hasta que lo vio morir. Una vez que el niño muere, esta mujer nuevamente activa ese don. Comienza nuevamente a notarse que esta mujer tenía una forma de percibir a Dios diferente al resto de las demás personas. Así como puedo reconocer que Eliseo portaba la unción de parte de Dios, en el momento que el niño muere, ella tiene una reacción. Dice la palabra del Señor que ella agarra al niño y lo lleva. ¿A dónde lo lleva? Lo lleva al aposento. ¿A dónde tú tienes que llevar tu problema? ¿A dónde tú tienes que llevar aquella enfermedad? ¿A dónde tú tienes que llevar lo que a ti te incomoda? No es tu fuerza lo que te va a sacar de donde nosotros podemos encontrarnos, sino acercarnos a la presencia de Dios. Ella agarra a ese niño, dice la palabra del Señor, y lo lleva al lugar donde se quedaba el varón y lo pone en la cama. Lo pone en la cama donde dormía Eliseo y cierra la puerta. Y nuevamente se va donde su esposo. Miren lo que hace esta mujer. Esta mujer es una mujer muy sabia. Ella todo lo que hacía se lo consultaba a su esposo. Y hoy le digo esto con temor de Dios. Todas las esposas involucren a su esposo. Yo me gozo con mi esposa porque de verdad en todo siempre me está involucrando. Es verdad que a veces yo ando que no me conecto quizás en la casa con todo, pero en todo, sea lo que haga Aaron, lo que haga Tiffany, sea lo que sea que se vaya a hacer en la casa. Yo puedo estar en mi trabajo, puedo estar en
la casa puede estar donde mi familia, puede estar donde sea, siempre me involucra, siempre me involucra. Y me gozo por eso, porque he visto en esta parte que esta mujer siempre tomaba ese rol. Primero reconoce al varón y se lo comenta a su esposo. Después, cuando quiere construir el aposento, involucra a su esposo. Y ahora que va a buscar al varón de Dios nuevamente, involucra a su esposo. Y le dice a su esposo que le consiga un criado y un asno, porque ella va a donde el varón. Y este varón le dice que vaya a hacer para allá. Pero ella sabiamente le dice paz. No le dice un pocotón de barbaridad y tú no conoces, el niño ha muerto, mira que pasó esto y le va diciendo no. Ella le responde con sabiduría, paz y sal. Dice la palabra del Señor que ella salió y partió. ¿Y a dónde iba? ¿Para dónde iba? Ahí en el versículo 25 dice que iba al monte Carmelo. Ella iba directito a buscar la presencia, iba a buscar la respuesta que necesitaba. Ella sabía dónde iba a encontrar lo que ella necesitaba. Allí en ese pueblo podía haber doctores, podía haber gente, y quién le iba a dar la vida nuevamente a ese niño. Nadie. Pero ella sabía que ese niño, ella no se lo pidió al profeta. Ese niño, el profeta se lo entregó a ella. Y entonces, como ella tenía ese conocimiento, ella dice: este problema no es mío. Este problema es de aquel que me lo dio. Este problema así de que mi niño perdió la vida no es mío. Tú me diste un hijo vivo, yo ahora voy a preguntarte qué sucedió aquí. ¿Por qué? Y dice la palabra del Señor, oigan esto hermoso, que cuando ella iba llegando al monte Carmelo, allá donde estaba Eliseo, dice que Eliseo la vio de lejos y le dijo a Giesi: ve a donde ella corriendo. Así nos recibe nuestro Padre Celestial. Cada vez que nosotros venimos a la casa de Él con algún problema, con alguna dolencia, con alguna enfermedad, Dios está en este lugar y le dice a sus ángeles: corre y fortalece a mi hijo porque él viene para mi casa. Fortalécelo porque él viene y trae una pregunta, trae una interrogante, quiere compartir algo conmigo. Apóyalo, apresúrate. Así es Dios de bueno con nosotros. Y Giesi dice la palabra que fue hasta donde ella y le preguntó: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo estás tú y cómo está tu hijo? Dice la respuesta de esta mujer: bien. Su seguridad decía que estoy bien, todo está bien. Acababa de morir su hijo, pero ella le dijo a ese varón: todo está bien. Pero ella no se quedó allí. Ella no se quedó allí conversando con él. Ella siguió avanzando, dice la palabra del Señor. Y cuando ella se detuvo, fue cuando estuvo frente a Eliseo. Allí entonces dice la palabra del Señor que ella se asió de sus pies. Ella bajó del asna y se paró frente a Eliseo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer? Dice la palabra que se humilló. Ella se inclinó a los pies de Eliseo, porque ella sabía
que Eliseo no caminaba solo, no andaba solo. Ahí había una presencia que estaba por encima del cuerpo físico de Eliseo. Ahí había algo sobrenatural. Ella no se estaba inclinando delante de Eliseo, ella estaba inclinándose delante de aquel con el que andaba Eliseo. Y ella llegó y dice la palabra que Giezi intentó levantarla y Eliseo le dijo: déjala, porque ella está humillada y quebrantada delante de su Dios. Y cuando ella le dice a Eliseo: yo no te pedí hijo, ¿por qué te burlas de mí de esta manera? Y Eliseo le dice a Giezi: toma el báculo y vete y ponlo allá donde el niño. Hermanos, yo sé que hay personas que son usadas por Dios grandemente, son personas de renombre internacionalmente, los cuales Dios usa de muchas maneras. Pero cuando Dios tiene un trato contigo, no importa el nombre de la persona que sea reconocida, esa persona no va a darte el milagro que tú estás buscando cuando Dios quiere un trato contigo. Tú puedes estar delante de una persona que ayuda, un evangelista internacional, y puede llegar delante de ti y decirte a ti que te va a sanar. Pero si Dios quiere un trato personal contigo, si tú no vas a la presencia de Dios, no vas a recibir esa sanidad. Si quieres un milagro y espera que sea un hombre quien te dé ese milagro, no lo vas a recibir. Si Dios se place, es en que tú te humilles delante de Él, que tú te postres delante de Él, que te rindas delante de Él. La palabra del Señor dice que Giezi llevó el báculo de Eliseo y lo puso sobre el niño. Pero la mujer le dijo: vive mi alma, que no te dejaré si tú no vas conmigo. Qué palabra tan maravillosa. Ella no estaba interesada en lo que Giezi portaba, porque ella podía discernir que Giezi no tenía el nivel para levantar a su hijo. Sin embargo, ella le dijo a Eliseo: yo no me voy de este lugar si tú no me acompañas hasta donde está mi hijo. Yo sé quien tiene y quien porta la unción y el poder para volver a darle la vida a mi hijo, eres tú. Y de esa manera es que Dios quiere hablarnos a nosotros y saber que no es una persona en este lugar quien te va a traer a ti esa bendición o esa unción. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos la capacidad de subir a esa montaña, de subir a lo más alto y llegar ante la presencia de Él, poder humillarnos delante de Él y recibir entonces el andar con Cristo y decir: ahora voy a recibir lo que quiero. Pero para eso tiene que haber en mí un espíritu que sepa reconocer la gloria y el poder del Hijo de Dios. Yo no vengo a esta casa porque quiero recibir de la pastora Yamina Hurtado una bendición. Yo vengo a esta casa porque yo quiero presentarme delante de Dios, humillarme delante de Dios como lo hizo esta mujer, porque la palabra del Señor dice que antes de que yo exprese cualquier sentimiento o angustia que hay en mi corazón, ya Dios la conoce. Pero lo que Dios quiere es que yo entre a
su presencia. Lo que Dios quiere es que yo vaya a su presencia. Dios no quiere que nosotros vengamos a su casa y recibamos la palabra de parte de la persona que está aquí adelante y me conforme con eso. Esta mujer no se conformó con invitar a Eliseo a comer. Más que eso, le hizo un aposento. Y al hacer ese aposento, dice la palabra del Señor, que hubo una reacción en Eliseo. En Dios va a haber una reacción cuando tú te metas en ese aposento y le digas: Dios, yo me voy a humillar delante de ti. Vas a provocar a Dios. Vas como decía ella, vas a insistirle tanto a Dios que lo vas a hacer reaccionar. Dios va a tener que reaccionar a esa actitud que tú agarras, que tú te pones delante de Él tan insistente, que Dios tiene que responder. Y aunque esta mujer no le dijo a Eliseo lo que estaba sucediendo, Eliseo pudo percibir lo que ella necesitaba. Y se fue Eliseo nuevamente hacia la casa de ella. Y cuando llegó allá, donde estaba la familia de esta mujer, dice que Eliseo cerró la puerta y se fue a orar por el niño. Se fue a orar por este niño. Y el niño no despertaba. Así que Eliseo le tocó hacer algo para que Dios reaccionara, porque él no iba a quedar avergonzado. Eliseo no podía quedar avergonzado como que el hombre de Dios que llegó y trajo toda esa bendición, ahora se la va a llevar y no me va a dejar nada. Entonces, ¿para qué Dios te va a bendecir si luego te la va a quitar? Dios te pasa por procesos y Dios espera una reacción positiva en cada uno de esos procesos, así como lo hizo esta mujer. Quizá otra mujer, al ver morir a ese niño, comienza a insultar, a maldecir a Dios, a decir barbaridades, a decir un montón de cosas. Pero esta mujer fue y se presentó delante de Dios. Y la respuesta de Dios entonces fue instantánea. La Biblia dice que nuevamente Dios le dio la vida al niño. Dios le devolvió la vida a ese niño. Yo no sé si en algún momento de lo que has pasado has sentido que tenías algo y se te ha quitado. Y se te ha quitado. Hoy en esta noche quiero decirle a cada uno que aquello que por algún momento pensaste que se perdió, que habías perdido ya, que ya lo habías perdido, que ya se te había ido, no se te ha ido. Simplemente Dios quiere que entres a su presencia y te devolverá lo que te había dado anteriormente. Dios te devolverá todo eso, porque Dios es así. Dios no te va a quitar una bendición que ya te la dio sin razón alguna. Dios te devolverá esa bendición. Dice la palabra del Señor que después de que Eliseo hizo todo esto, todo ese milagro con la tsunamita, todo este proceso que pasó, dice la palabra que venían días de hambre ahí en Samaria. Y Eliseo, enviado por Dios,
va hasta donde la tsunamita y le dice: sal de esta tierra, vete a cualquier otro lugar, porque vendrán 7 años de hambre sobre esta tierra. Pero Dios, como la había separado por lo que ella había demostrado, Dios la protegió. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios sabe lo que está por delante y por eso siempre está al cuidado de nosotros. Venían 7 años de hambre y Él la sacó. Dice que se fue a la tierra de los filisteos y habitó allá durante 7 años. Durante los 7 años de hambre que había acá, ella estuvo allá en otro lugar. Y dice la palabra que después de los 7 años, esta mujer dice: el profeta me dijo 7 años. Yo voy nuevamente para mi tierra. Nuevamente voy a buscar todo lo que dejé allá. Yo no sé cuántos años o meses o semanas han pasado y tú has pensado que ya has perdido eso que te perteneció en aquellos días. La palabra dice que ella regresó nuevamente a su tierra y estaba pensando cómo recuperar su tierra, cómo recuperar su casa, cómo recuperar sus bienes, cómo recuperar todo eso. Ya habían pasado 7 años de hambre, de ruina. Si eso era una viña, la gente con hambre tuvo que haber destruido todo eso y se tuvieron que haber metido y haberse apoderado de todo. Pero cuando ella regresa, dice la palabra que ella va a donde el rey, a consultar al rey. Y cuando ella va a consultar al rey, allá donde el rey está Giesi, está contándole historias al rey de todos los milagros que hacía Eliseo. Todo eso se lo estaba contando al rey. Y el rey estaba escuchando atento a lo que Giesi le decía que hacía el profeta de Dios. Y la Biblia dice que cuando Giesi está contando acerca de lo que Eliseo había hecho a la tsunamita, va entrando la tsunamita delante del rey. Qué cosa tan maravillosa que hace Dios. Va entrando la mujer tsunamita delante del rey y dice Giesi: he ahí la tsunamita de la que yo te estaba hablando, la que Dios le devolvió la vida a su hijo. Y la tsunamita le cuenta al rey su propia historia. Y ella le dice: he regresado a mi tierra y a donde yo estaba antes. He regresado. Y el rey instantáneamente manda a decir a los hombres que están ahí alrededor de él: regrésenle todo, regrésenle su casa, regrésenle sus bienes, regrésenle todo lo que ella le pertenece, porque eso no era de nadie, eso era de Dios y ella, ese trato de Dios con ella. Muchas veces nosotros creemos que cometimos un error y Dios nos castigó y nos quitó esa bendición. Esta mujer perdió su casa y perdió sus bienes durante 7 años. Y después regresó y le dijeron: regrésenle todo, devuélvanle todo porque eso le pertenece a ella. El rey simplemente estaba conmovido por lo que estaba escuchando de parte de Dios. Asimismo es en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener una actitud. Si esta mujer al regresar a su tierra hubiera ido triste, acabangada, nuevamente buscando
buscando por ahí a ver dónde se alojaba. No iba a recibir nada, pero esta mujer tenía una convicción y una seguridad de que si ella se presentaba delante del rey, entonces ella podía recibir nuevamente todo lo que le pertenecía. Nosotros tenemos que estar conscientes delante de quién estamos, delante de quién nosotros estamos, delante de nuestro Rey, delante de nuestro Padre. Él tiene muchas bendiciones para nuestra vida. Lo triste de esta historia de la tsunamita y de Eliseo y de Giezi, es la vida de Giezi. Y así, hermanos, como Giezi, a veces nos pasa a nosotros, que caminando y andando con el varón de Dios, no tenemos la capacidad de mantenernos igual que esa persona. No podemos percibir lo que esa persona percibe. Giezi pertenecía a un grupo de esclavos y su mente nunca fue liberada. Él siempre vivió como esclavo, siempre quiso vivir como esclavo, a pesar de que Eliseo le daba todo. Para él, su mente se quedó en eso, de que él era un esclavo y que él vivía como esclavo. Porque él no pudo reaccionar como Eliseo cuando conoció a Elías. O porque Giezi no pudo reaccionar como la tsunamita cuando conoció a Eliseo. Pero Giezi dice la palabra que cuando Naamán fue a Eliseo para que lo sanara y Eliseo lo mandó a que se bañara en el Jordán 7 veces, Naamán había llevado muchas riquezas para Eliseo. Mucha riqueza, ropa y muchas cosas. Y Eliseo le dijo: no quiero nada, nada. Lo único que quiero, Eliseo inclusive ni tan siquiera habló frente a Naamán. Eliseo le mandó un criado y le dijo: dile al general tal y tal que vaya y se bañe 7 veces. El general salió molesto porque Eliseo nunca salió y dijo que allá donde ellos vivían en Siria había ríos más bonitos y de agua más clara que el Jordán, que como él se iba a ir a bañar al Jordán. Pero los criados lo impulsaron y él fue y se metió 7 veces. Ya Eliseo lo había rechazado con todas sus cosas. Cuando él sale del agua y se da cuenta que la lepra había desaparecido de su cuerpo, nuevamente va a Eliseo y le dice: te voy a dar esto, y le rogó y le suplicó que Eliseo se quedara con la riqueza que él había llevado. Y Eliseo le dijo: no, vete, no quiero nada. Giezi, dice la palabra del Señor, que se fue detrás de Naamán, se fue detrás de la riqueza, se fue detrás de los bienes. Giezi se fue, dejó a Eliseo por irse detrás de las riquezas que Naamán le estaba ofreciendo. Y llegó hasta cierto lugar y le pidió, cuando Naamán lo vio y le dijo: no, Eliseo pegó mentira diciendo que Eliseo lo había mandado. Y le pidió los vestidos y le pidió esto y le pidió lo otro. Y se fue, dice la palabra, y lo escondió. Y cuando llega delante de Eliseo, Eliseo le dice: ¿dónde estaba? Él dice: no, estaba por ahí. Eliseo le dice: por cuanto tú no has hecho lo correcto o has mentido. No le estaba mintiendo a Eliseo, le estaba mintiendo al Espíritu Santo de Dios. La lepra de Naamán se te pegará a ti, y no solamente a ti, sino a toda tu generación. Eliseo maldijo a Giezi
su criado, al hombre que estaba todos los días con él. Todos los días. Tristemente, a veces nosotros caminamos al lado de la persona, del varón de Dios, y no somos capaces de percibir con quién camina esa persona. Y preferimos las cosas que nos ofrece el mundo, las riquezas que hay allá afuera, o todos los deleites que hay allá afuera en el mundo, que acercarme a Dios. Eso fue lo que hizo Giezi. Giezi se separó de Eliseo, viendo todas las maravillas que hacía Eliseo de parte de Dios. Él prefirió irse tras las riquezas y las cosas que el mundo le estaba ofreciendo. Qué cosa más triste. Y no solamente recibió esa enfermedad buscada, sino que dice la palabra que toda su generación, todos los descendientes de él, iban a sufrir de esa enfermedad por desobedecer o por no ver lo que estaba haciendo, por preferir, por dejar a Dios. Él había sido separado para el servicio de Eliseo. Él estaba con Eliseo, andaba con Eliseo, veía todas las cosas. Pero, ¿qué hizo? Se alejó. Prefirió el mundo y le dio la espalda a Dios. Y por eso fue castigado. Nosotros no podemos, dice la palabra, una vez que tú pones la mano en el arado, ya no eres digno de regresar atrás. Ya no puedes regresar atrás. Ya tienes que mantenerte firme, como decía el apóstol Pablo, como un soldado, firme ahí luchando. No puede ser que llegue una persona y te diga a ti, te voy a bendecir, te voy a regalar una casa, un carro y 100 ganados, pero quiero que te vayas a vivir en mi casa. Y la persona esa es una persona idólatra. Pero por tú recibir todo eso, dejas a Dios y te vas detrás de las riquezas. Nosotros no podemos tener ese doble sentir. Nosotros tenemos que ver lo que hizo la tsunamita. La tsunamita no le pidió a Dios. Ella en ningún momento le pidió a Dios. La tsunamita, cada vez que ella tenía un pensamiento, ella se activaba en fe, ella se activaba. Cuando ella hace el aposento a Eliseo, ella anhelaba un hijo, pero ella no se lo dijo a Eliseo, y Eliseo, Dios se lo dio por lo que ella hizo. Cuando ella quería revivir a su hijo, la actitud de ella le devolvió la vida a su hijo. Y después de los 7 años, cuando ella quería regresar a su casa, su actitud le regresó todo lo que le pertenecía. Nuestra actitud delante de Dios es lo que nos va a llevar a recibir la bendición de parte de Dios. Yo de verdad me gozo con esta palabra, de cómo en esa parte de que cuando el niño murió, ella lo entregó. Ella lo agarró así, lo llevó al lugar, a ese cuarto, y se lo entregó a Dios. De esa manera nosotros debemos entregar todas nuestras cargas. Entra en ese aposento, ahí en ese lugar secreto. Agarra tu enfermedad, agarra tu problema, agarra tu angustia, agarra tu tristeza, tu enojo, tu ira. Llévalo a ese aposento y entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios.
y recibirás respuesta de parte de Dios. No es por nuestra fuerza. Dice la Biblia que ella lo entregó allí y corrió, se fue. Ella dijo que nada me detenga en el camino. Nada me puede detener cuando yo quiero una respuesta de parte de Dios. Yo tengo que enfocarme y aunque venga cualquier cosa, cuando yo siento que llego a la presencia del Señor, entonces ya puedo sentirme en paz, como decía ella, y recibir lo que Dios me quiere dar. Ella no le dijo a Eliseo que quería que reviviera el hijo, pero sí le dijo que ella no le había pedido el hijo. Lo que quería decir que Eliseo tenía que resolver lo que le había entregado. Y así es en nuestra vida. Dios está para ayudarnos cada día en todo. Solamente quiere que nosotros entreguemos todo en sus manos. Amén. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí compartiendo esta palabra que ha sido de edificación para mi vida. Ha sido una forma de ver cómo la actitud provoca a Dios. La Biblia dice que si nosotros al orar fuéramos con esa confianza, como cuando tenemos un amigo que no importa que sea a las 12 de la noche, yo voy y le toco la puerta y le digo, hey, dame unos panes que tengo un amigo acá, y dice la palabra que la persona se levanta y por ser inoportuno te da lo que tú necesitas, y que esa semejanza es la que nosotros debemos tener con Dios. Tener esa confianza de decirle a Dios, Dios, necesito tal cosa. No importa la hora, ni el día, ni el momento, nada. Dios te va a decir, aquí está lo que te hace falta, lo que necesitas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y así actuó esta mujer. Ella siempre estuvo positiva en recibir lo que Dios tenía para ella. Le doy gracias porque Dios de verdad me habló mucho a través de esta palabra y quiero que me ayude a mantenerme con esa idea positiva de siempre activarme en las cosas de Dios, de no ver los obstáculos, sino ver la respuesta que Dios tiene a cualquier prueba o a cualquier lucha que se presente. No ver la prueba, sino ver la respuesta, ya buscar la respuesta. Y buscar una respuesta es buscar la presencia del Señor. Amén. Lo dejo con esta palabra y le damos gracias a nuestro Padre por este tiempo aquí, por esta palabra.